Bienvenidos a un espacio de VLA Global, donde compartimos precisamente experiencias de carácter contable, de carácter profesional. Y nuevamente tenemos el gusto, el placer de compartir con uno de esas personas destacadas dentro de la profesión, que nosotros lo hemos acogido dentro de la profesión como un miembro más de la nuestra, que es el doctor Hernando Bermúdez. Bienvenido, doctor Bermúdez. Muchas gracias. Aquí estamos, a ver. Doctor Hernando, ¿cómo nace ese gusto y esa pasión, esa especialidad, esa experticia por la parte contable, teniendo el derecho infinidad de líneas para ubicarse? Sí, eso nace porque cuando los jesuitas resuelven reabrir la Javeriana nació en la colonia, la cerraron y la reabrieron en 1930. Y cuando ellos toman esa decisión, la primera facultad de esa Javeriana restablecida se llamó Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. Jurídicas. Bueno, entonces esa Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas primero formó abogados economistas, después formó abogados socioeconomistas y después formó abogados expertos en derecho económico. Entonces, pues eso tenía un reflejo en los currículos. La universidad fue cambiando sus enfoques porque la legislación fue cambiando y pues iba determinando otras maneras. Entonces, resulta que yo a los 16, 17 años vine a estudiar a la Javeriana, primer año de carrera de Derecho, y me tocaban pues las materias obvias de un abogado, introducción al derecho, pero me tocó clase de contabilidad a los 16 años. Entonces mi profesor me obligó a traer unos columnarios de 16 columnas y en el pupitre, que eran unos pupitres con unos brazos grandes, porque esos eran unas sillas diferentísimas a las de hoy, ahí en el pupitre nosotros teníamos que ir haciendo los ejercicios que él nos iba poniendo y nosotros aprendimos toda una teneduría durante ese curso. A pesar de que la yo línea estaba estudiando era derecho, pero a mí me están enseñando en derecho, me están enseñando contabilidad. Y entonces resulta que a su vez yo necesitaba trabajar, porque necesitaba tener plata pues para estudiar, y en el colegio de los Escolapios donde yo trabajaba, cuando el rector del colegio se entera que yo estaba tomando un curso de contabilidad, me cambió de oficio y me mandó a la contabilidad del colegio, y entonces pues yo salía de la universidad y me iba a practicar la bendita contabilidad allá en las narices. O sea que lo perseguía la contabilidad. Me persiguió la contabilidad y me la aprendí. O sea, yo lo que es la mecánica de la partida doble, de las cuentas, de los asientos, la mecánica, pues yo me la aprendí en ese curso. Y después uno pues estudia una cantidad de cosas relacionadas con eso, ¿no? La Facultad de Derecho siempre ha tenido clases de microeconomía, de macroeconomía, y de comercio exterior, y una cantidad de ramas de derecho económico que no tienen mucha profundidad en otras universidades, que tienen otros enfoques, pero que sí la tienen acá. Entonces acá el derecho comercial es muy importante, el derecho societario es muy importante, ahí está el revisor fiscal, ahí están los deberes de la contabilidad, uno tiene que estudiar derecho financiero, ahí termina juntando cosas, bueno, hay todo un pensum que corresponde a ese énfasis de derecho económico. Bueno, yo seguí mi carrera y cuando llegué a cuarto año de carrera a estudiar derecho de sociedades, mi profesor fue Luis Carlos Neira. Luis Carlos Neira, abogado javeriano, era contador fundador del Instituto Nacional de Contadores Públicos, y los que saben de contabilidad saben que fue el primer traductor de un texto de contabilidad en este país, una contabilidad muy famosa que no lo voy a contar para que la investiguen. Muchos estudiaron sobre eso, solo que no leen ahí donde dice traducida por, pero era traducida por este señor que era abogado y contador. Y él me dio derecho de sociedades
todo el derecho de sociedades, pero claro, las clases que tenían que ver con el capital, que tenían que ver con la utilidad, que tenían que ver con las reservas, que tenían que ver con los estados financieros, con los balances, pues tenían un enfoque de una persona que tenía toda esa formación, claro, toda la formación y eso contable. para nosotros era pues, nos abría los ojos una cantidad de cosas que de otra manera tal vez no hubiéramos visto, ¿no? Si nos hubiéramos dedicado a otro enfoque. Bueno, lo cierto es que yo terminé mi carrera, aún no me había graduado, y me fui a trabajar a la Superintendencia de Sociedades. Y en aquel tiempo todos eran sociedades anónimas, esas eran las del montón, todavía no había habido el crecimiento de las sociedades limitadas, y allá el trabajo incorporaba, pues entre otras cosas, tomar todas las reuniones ordinarias de las sociedades, y ahí pues que estaba el balance, ahí estaban las notas, ahí estaban los informes de la revisoría, bueno. Nuevamente cae usted en el área, de manera indirecta otra vez en el área, área financiera. En el conocimiento. Sí, y entonces resulta que el doctor Rodrigo Noguera pues pidió que se nombrara de segundo delegado a un contador público, ya murió, que se llamó Juan José Amezquita Tapiar. Ese hombre amaba la contaduría, pero esa era la novia de Juan José, pues. Impresionante el amor por su profesión. Y él empezó pues a trabajar seriamente en su delegatura y a pisar muchos callos, porque eran visitas y visitas y visitas, y entonces observaciones y observaciones. Ahí conocí yo a todos los socios de aquella época, las sociedades, porque iban a la superintendencia a notificarse bravos, ¿no? De qué era lo que estaba pasando. De lo que estaba pasando, y entonces empezaron a llegar con sus abogados a pelear contra la delegatura que dirigía el doctor Amezquita. Entonces el superintendente nos llamó a unos abogados y nos dijo, el trabajo de ustedes de ahora en adelante es defender al delegado. ¿Sí? Si al delegado lo quieren ahí asediar, pues usted lo defiende. Y entonces eso ocasionó, yo en ese momento ya era jefe de la sección de sociedades anónimas, ocasionó que yo dije, bueno, para que mis abogados hagan el oficio, pues hay que enseñarles. Entonces me escribí un artículo, todavía lo conservo por ahí en papel periódico, de 100 páginas sobre la revisoría fiscal, para que mis abogados, que era un montón, porque esa era la unidad grande de la superintendencia, eran más de 20 abogados, aprendieran de revisoría fiscal. Y hecho eso, pues empezamos a defender a Juan José, nos involucramos con eso. Ahí se hizo el primer borrador de lo que hoy es la ley 43 del 90, que nadie conoce, pero yo conservo el original firmado por manuscrito de ellos cuando lo hicieron. Bueno, ahí nos fuimos metiendo y metiendo cada vez más en los balances, la cosa, las discusiones, aprendiendo de una cantidad de cosas que nunca habíamos oído hablar, pero que allá discutían ellos. Bueno, y me vine yo un día aquí a la universidad a hablar con el padre Giraldo, que también ya falleció, y le puse el tema de la tesis, del trabajo de grado. Y el padre Giraldo me dijo, haga algo que le sirva. Esos consejos de los jesuitas. Y yo me fui pensando, ¿qué hago? Y terminé resolviendo coger mis 100 hojitas y hacer mi tesis. Pero pues yo me encarreté con esa tal tesis, mientras que yo trabajaba en la superintendencia y veía toda esta cantidad de empresas y veía toda esa cantidad de balances y todo esto, porque era ver, en ese momento eran unos 13.000 vigilados, las sociedades anónimas, pero eran todas las que hoy son empresas grandes, ¿sí? Ya existía obviamente Bavaria, Bianca, todas esas empresas ya existían. Y entonces yo me puse a hacer la revisoría fiscal, y ahí, por una situación que ahorita no voy a explicar, terminé siendo miembro de la Junta Central de Contadores en representación de la superintendencia. Entonces eso añadió otra visión del cuento. Ahí conocí a otras personas con otros enfoques, conocí los problemas pues ideológicos de la profesión contable, que nos acompañan todavía hoy, y pues yo seguía ahí dando, y empecé a hacer mi tesis, pero pues yo escribía, investigaba, escribía. Pasaron 5 años y me alcanzó una hermana que también estudió Derecho. Entonces yo le dije, no, pero tú qué te vas a poner a hacer una tesis, ayúdame a terminar.
¿sí? Y mi hermana me dijo que sí, pero mentiras, yo entre más ayudantes tenía, yo más investigaba, más escribía, hasta que mi hermana se desesperó y dijo, no, yo me voy a estudiar a Estados Unidos y si usted no entrega la tesis tal día, yo la entrego y tal. Entonces yo pues llamé al decano, yo ya era un personaje, era secretario de la Superintendencia de Sociedades, y entonces llamé al decano y le dije, necesito que me gradúe mañana, mi hermana se va a ir y ya no quiere jalarle más, y efectivamente me gradué muy rápido, pero mi tesis es una cosa así gorda, de 1000 páginas casi, a un espacio casi toda, se llama Revisoría Fiscal, Comentarios al Código de Comercio. ¿Y hecha a máquina? Hecha a máquina, claro, los computadores no existían, ¿no? Entonces ese mamotreto, que pues hoy en día está escaneado, está disponible para cualquier persona a través de la biblioteca de la universidad, en medio electrónico. El escaneo es un poco pesado porque no lo hicieron en texto sino en imagen, es un poco pesado, pero ahí está, y ahí está el testimonio de lo que fueron esos años, ¿no? Y ahí yo ya planteaba pues una cantidad de cosas como diferentes, como distintas a las que eran normales en la teoría del derecho de sociedades de los abogados, porque ya esa obra tiene una cantidad de referencias en materia de contabilidad que yo había aprendido en la Superintendencia de Sociedades a punto de estar involucrado precisamente en la defensa de los contadores. O sea que usted cuando tenía el contacto con las distintas situaciones, me imagino que no existía una norma que pudiese canalizar o lograr abordar esas temáticas, y usted fue tomando, estoy intuyendo que usted fue tomando todas esas vivencias, esas experiencias en ese sentido. Es que la ley colombiana siempre ha sido muy clara que lo que no está regulado en materia de contabilidad se remite a la técnica contable. La expresión técnica contable está varias veces en nuestras leyes, ¿cierto? Y además hay fallos sobre eso, remitiendo a la técnica contable. La técnica contable es del dominio de los contadores, es el saber de los contadores. Entonces, cuando uno enfrenta un problema que no tiene regulación, a donde tiene que ir a parar es a la técnica contable. Entonces tiene que resolver dónde está la técnica, quiénes son los emisores de la técnica y referirse a eso. En esta época que yo le estoy hablando es la época en que se está viviendo el decreto 2160 del 86, que se está viviendo la preparación de unos decretos en la Cámara de Comercio, ¿sí? El lanzamiento de... Antes de eso había habido un lanzamiento de unos trabajos que habían hecho en la Bolsa de Bogotá, un comité de normas, en fin, había todo un deseo de hacer una regulación. Entonces el trabajo está lleno de esas referencias. El trabajo cita la ley, pero cada vez que la ley no decía qué era tal cosa, pues nos pasa, había que irse a la bajamos en la técnica contable, y la defensa que nos encomendaron de los contadores, del trabajo de los contadores de la superintendencia, que estaban enfrentados a los abogados de los contadores, pues mucho eran discusiones sobre cosas contables, porque lo de siempre, porque la superintendencia decía, esto usted debió haberlo visto, y entonces el otro decía, no, porque no es material. Entonces nos poníamos a pelear porque qué era material, pero para nosotros los abogados, que nunca habíamos oído esa palabra, que además es un esperpento de traducción, ¿no? Eso que en español se dice importante, ¿no? Entonces, pues nosotros estudiábamos qué era materialidad, a ver qué era lo que estaban discutiendo allá esos señores. Y obvio después también contestábamos qué pensábamos sobre eso, ¿no? Doctor Bermúdez, perdón que lo interrumpa. Es que podríamos decir entonces que ahora nuestros actuales marcos normativos técnicos para grupo 1, 2 y 3 sería la técnica contable. No, eso ya es derecho. Eso correcto. Ya se volvió derecho. Correcto. El derecho absorbe el saber de todas las disciplinas, o sea, hay normas jurídicas que tienen contenido médico, normas jurídicas que tienen contenido matemático, normas jurídicas que tienen contenido de las ciencias básicas,
el derecho toma conocimientos de donde los necesita para regir una conducta. Hay muchos conocimientos de la contabilidad que están en el derecho. A veces las leyes se vuelven obsoletas. O sea, un conocimiento contable que fue pertinente en un momento, ya no lo es, la ley no se ha cambiado, y entonces se crea un conflicto entre la ley y la técnica, ¿sí? A veces no, a veces la técnica es la misma que está en la ley, ¿sí? Entonces, pues, no, la historia, ya le llego allá y verá que la historia ya termina, allá llega. Entonces, bueno, yo me retiré de la superintendencia ya con todo ese conocimiento, esa cosa, ya terminé mi trabajo de grado, tocaba mandar 100 ejemplares de ese trabajo de grado, porque los jesuitas mandaban eso a cada universidad jesuita que podían, o sea, 100 universidades tienen la tesis de quienes nos graduábamos en esa época, porque nos tocaba traer 100 ejemplares. Por lo tanto, mi tesis llegó a unos sitios inconcebibles, ¿no? Que uno nunca sueña y que después uno se lo encuentra y dice, ¿cómo? Yo estoy acá. Pero sí, allá está porque allá la mandaron. Bueno, yo me fui para un banco y entonces me volví banquero. Entonces allá empecé a pensar de otra manera. Yo allá todo el tiempo era el valor del dinero en el tiempo, los intereses, ¿cierto? Y cómo cobrar y cómo hacer que la gente pagara y tal y cual. Y pues yo tenía que ir a los comités de crédito y oír a todos estos locos razonando si le prestaban o no le prestaban a una persona, si era con garantía o sin garantía, y oírles todo lo que pensaban de las cifras que presentaban en los formularios del banco y qué pensaban de las declaraciones tributarias. ¿Sí? A mí, por ejemplo, nunca se me va a olvidar la frase de uno de ellos que decía, mire, eso es fácil, el balance hay que dividirlo por 2 y la declaración de renta hay que multiplicarla por 3. Con lo cual... Para poder conocer la realidad. Con lo cual lo que estaba diciendo el señor era que era totalmente falto de confianza cualquiera de las dos cosas, ¿no? Sí, señor. Y eso mostraba pues una problemática inmensa donde realmente el banquero tenía que ir a ver, porque eso era lo que finalmente le decía cuál era la realidad de las cosas. Bueno, pero esos años en el banco, pues obviamente a mí me acercaron al mundo del derecho de capitales, ¿sí? Porque todo el día en el banco pues está viendo préstamos, está viendo pagarés, está viendo negociaciones de esos títulos. El banco por el otro lado pues tiene los CDTs están en la bolsa, bueno. Y uno, si es abogado de un banco, abogado pues corporativo de un banco, pues está metido en toda esa cosa. Entonces yo aprendí otra cantidad de locuras allá que no sabía antes. Yo me retiré del banco y por una serie de circunstancias, de amigos, terminé administrando en aquel tiempo unas construcciones. En aquel tiempo se hablaba de la gerencia de proyectos. Y entonces me dijeron, ¿por qué no usted hace la gerencia de estos proyectos que tenemos acá? Y yo dije, bueno, yo lo hago. Sí, porque en realidad a mí me parecía fácil. Claro. ¿No? Bueno, pero un tema de eso era, por un lado, la proyección de un negocio de construcción a 3 años, 4 años. En aquel tiempo existía Lotus 1. ¿Sí? La hoja electrónica. Lotus 1. Entonces, una proyección de esto era una locura, era larguísima. Entonces, yo tengo un amigo que hoy en día es doctor en actuaría y vive en Canadá, pero que ya era matemático en aquellas épocas, y estos señores se sentaron y cogieron las cosas que yo hacía manualmente y que me demoraba pues eternidades, y formularon matemáticamente en Lotus 1 aquella cosa que era un flujo que calculaba una hora a 36 meses y que se iba alterando según hubiera plata o no hubiera plata, según usted vendiera o no vendiera, según le desembolsaran o no le desembolsaran. Bueno, ellos sistematizaron todo eso, y lo que para mí era muchos días de trabajo, pues esa cosa la primera vez la hizo en un día laboral. Eso era claro, una ganancia impresionante. Hoy en día eso se hace en segundos, ¿no? Claro. Hoy en día ese mismo programa puesto en una máquina actual, usted hace clic y automáticamente le saca los resultados. Bueno, pero fíjese, ahí entré en el mundo de los presupuestos, porque ese era otro mundo que yo no tenía en la cabeza, que era
vamos a hacer un negocio en que vamos a gastar, de dónde va a venir la plata y además cuándo tiene que entrar, cuándo tiene que salir, cuándo es que realmente hay excedentes, porque en un proyecto de esos a ratos hay plata en el banco, pero no son excedentes del negocio, y a ratos sí ya hay excedentes del negocio. Bueno, y por el otro lado había que llevar una contabilidad, pero los ingenieros, que ellos piensan es como piensan los interventores, que eso es otro cuento. Entonces ellos quieren una contabilidad que básicamente es coger el presupuesto de la obra y ejecutarlo. Entonces cuando yo fui a mirar qué sistema contable me servía para eso, ninguno. Nadie manejaba la forma en que pensaban los ingenieros. Entonces comenté un día, pero venidamente, con mi suegro, y mi suegro me dijo, no, pero es que tal persona tiene un programa de contabilidad, y pues usted, ¿por qué no le dice? Y entonces yo fui, le hablé y le dije, oiga, yo tengo este problema, yo quiero administrar unas construcciones, pero pues las herramientas contables no me sirven, no tienen la estructura de este negocio. Estamos en todo el furor de los cambios contables. Entonces yo le dije, mire, yo le asesoro a usted para que usted su programa le cumpla todas las cosas, y usted me hace a mí un módulo que sirva para la construcción. Y él se le midió, yo me le medí, y entonces ahí empecé a hablar de taxonomías y cosas que yo no sabía, con la mente de un ingeniero. Él era contador, pero pues estamos hablando de un desarrollo computacional. Bueno, ahí pasé yo unos años administrando este tipo de cosas, y al final de esos años, un profesor mío, que había sido mi director de tesis, se enfermó, tuvo un inconveniente familiar, y cuando sus clientes le dijeron, tengo que me atienda este tema, dijo, no puedo, pero vayan donde Hernando Bermúdez, que Hernando Bermúdez conoce esos temas. Y ese fue el primer momento en que yo asumí el estudio de un problema de un contador, y empecé a esbozar una defensa. Pero eso pasa como hacia los años 80. Y de allá para acá, pues yo hago ese oficio permanentemente, que es, oír a los contadores y pensar cómo se explica lo que hicieron, o cómo se defienden cuando meten las patas. Bueno, entonces eso es otra enseñanza, porque cada uno de esos casos supone un contador o un grupo de contadores que explican y cosas. Cuando yo me metí a defender los contadores, pues yo me di cuenta que yo no los iba a poder defender con el conocimiento que yo tenía, porque no era suficiente para otras cosas, pero no para una defensa. Entonces yo me empecé a ir a las librerías. Los abogados siempre hemos sido muy compradores de libros, y no encontraba en Bogotá nada de contabilidad. Eso era impresionante, 2 o 3 libros por allá, la librería del contador público. Entonces yo me iba feliz pensando que me iba a encontrar no sé qué biblioteca, y encontraba 2 libros. Bueno, y por allá en otra parte me encontraba 2 libros en inglés. Era una pobreza de literatura tremenda. Entonces yo resolví que a estos clientes emergentes míos, nuevos, yo me les paré en la puerta de la oficina, y cuando ellos cambiaban los libros, porque los libros se editan cada año, yo les pedía que me regalaran los libros viejos. Y esos libros viejos, yo me estudié esos libros viejos, después los traje aquí a la biblioteca de la universidad, y yo estudié con esos libros viejos. Pero mientras que yo estudiaba con libros viejos, la tecnología fue superándose, y llegó un momento que yo ya no necesité los libros viejos, porque la universidad pues ya tenía internet, ya tenía bases de información. Entonces resulta que yo ya podía estar en la frontera, ya no en el año atrás, sino en la frontera. Estaba hasta antes de las firmas, y bueno, seguí estudiando, pero ya de una manera diferente. Ya podía tener mi propia orientación y mi propia manera de hacer las cosas. Bueno, esa es una parte de la historia. Ya entiende por qué llegué yo a lo contable y cómo, digamos, fui aprendiendo, ¿sí? Hoy en día, simultáneamente, cuando yo dejé el colegio, en la parte administrativa, el colegio me mandó a enseñar. Yo empecé a enseñar a los 17 años, y de allá para acá he enseñado, toda la vida he enseñado. Y pues al principio he enseñado otras cosas, pero en el año 85, que ya había hecho la tesis y todo, llegué a esta facultad, a este departamento, a este programa, siendo abogado. ¿Sí? Llegué acá, me pidieron que, ¿por qué no dicté unas clases de revisoría fiscal?
Y yo dije, yo las dicto, claro, si yo acabo de escribir un libro, yo cómo no me voy a dictar unas clases. El director de la carrera me dijo, pero yo puedo ir a clase. Yo le dije, claro, pero yo lo paso al tablero. Y eso fue muy bueno porque entonces yo decía unas cosas y decía, a ver, doctor Jiménez, ¿cómo es que es el problema? Entonces él explicaba las cosas desde el otro lado, en realidad la clase era entre los dos, y eso fue, bueno, o sea, él aprendía de mí, yo aprendía de él, y los pobres alumnos ahí, ¿no? Viendo a ver cómo se defendían de eso. Y ahí yo empecé a enseñar, entonces, hágame favor, ¿cuántos años llevo enseñando revisoría fiscal? He tenido muchas otras materias, pero nunca me he dejado la revisoría fiscal. Y ese caminar, pues, es de un programa que empezó así chiquitico y que todos los años yo le meto y le meto y le meto y le meto. ¿Y qué le meto? Todo lo que aprendo yo apunta a que los contadores me traigan sus problemas y sus cosas. Entonces, y lo que resolvió este y lo que resolvió el otro y lo que no sé qué y tal. Y ahí va, el programa ya es una cosa inmanejable, grandísimo. Los estudiantes se quejan del tamaño. Yo les digo, ¿yo qué culpa? Yo no soy el que está determinando la problemática. O sea que la casuística es gigante. Y está amarrado a las normas internacionales. Hace marras cuando nadie hablaba de eso, porque en la Javeriana nosotros empezamos a estudiar eso en el 92. Sí, antes, casi 10 años antes de que sacáramos los programas, ya los profesores estábamos estudiando eso. Y entonces eso ya viene ahí amarrado para nosotros. Que hayan adoptado las normas tales y cuales, pues nos tiene sin cuidado, ¿no? Eso para nosotros ya es común, no nos genera ningún esfuerzo. Entonces ese esfuerzo de enseñanza pues trae otras consecuencias, porque ahí tiene uno que sentarse a sacar en claro qué es lo clave de un tema, cuáles son los conceptos fundamentales de las cosas, donde es que realmente se requiere que una persona tenga juicio, que es lo que sí. Los profesionales todos somos personas que hacemos juicios, todos. Para eso es que se contratan, cada uno en su disciplina, ¿cierto? Y entonces pues uno va decantando de otra manera porque se aleja de lo operativo y se va colocando en el plano de las teorías, de los conceptos fundamentales y básicos de las cosas, ¿no? Entonces la academia lo lleva a uno a unas cosas que no son propias de la enseñanza, pero lo lleva a uno a las ciencias como la filosofía o la historia, ¿sí? De las profesiones, porque allá es donde uno encuentra realmente las explicaciones de las cosas, ¿no? Y pues son muchos años de enseñar, por lo tanto muchos años de estudiar, ¿sí? Apoyado en la gran infraestructura de esta universidad, porque pues nosotros tenemos un acceso muy grande al conocimiento que sí, es, claro. Pues hoy en día ya muchas universidades tienen bases de datos, no todas, ¿no? Pero pues nosotros empezamos cuando nadie. Yo usé el primer correo del mundo, se llamaba PINE, eso era una cosa loca, ¿sí? Eso tocaba pues pedirle a la Universidad de Washington que le autorizara a uno y bueno, para poder abrir la cuenta de correo. Nada que ver con lo de hoy, ¿sí? Pero pues nosotros empezamos desde por allá. Bueno, el cuento es que todo eso a mí me lleva hacia el 2004, me lleva a crear un boletín de todos mis rastreos. Ya en esa época se hablaba de minería de datos. Minería de datos es un esfuerzo es el primer esfuerzo de cualquier cosa, de cualquier proyecto, donde se explora qué literatura, qué conocimiento hay sobre algo, lo que alguien llamaría el estado del arte, ¿sí? Esa es la minería de datos. Pero la minería de datos, pues es moderna, se hace con computadores. Todas las cosas que yo había aprendido a hacer manuales para encontrar información, pues después ya están, eran programas que encontraban información. Pero obviamente, mientras que uno manualmente veía muy poca cosa, las máquinas ven miles de cosas. Entonces ahí nació un boletín que se llama Novitas, que significa nuevo, y que cada semana transmite novedades de la profesión contable. Pero, ¿cuáles novedades? Pues las del mundo, incluido Colombia. Entonces desde el 2004 nosotros hacemos un ejercicio
que es darle la vuelta al mundo a través de las principales agremiaciones, de las principales escuelas, de las principales revistas, de los principales organismos internacionales. O sea, es una lista que hemos ido formando con el tiempo. Hoy tiene unos 340 direcciones, donde le damos la vuelta al mundo, y entonces ahí vemos qué está pasando con los contadores en Taiwán, y qué está pasando con los contadores en Bolivia, y qué este desarrollo pelotera tienen en el Reino Unido, y qué está pasando en Francia, y qué va a pasar con la contabilidad en España. El mundo es otro, ¿no? Ya el mundo no es, ni es el mundo de los libros, que es un mundo como un poco abstracto, ni es tampoco el mundo de Colombia, es el universo. Y ahí uno empieza a tumbar mitos a lo loco, porque uno ha oído cantidades de cosas y que le dicen los contadores colombianos, y uno descubre que mentiras, qué paja, ¿no? Y entonces uno más estudia, dice, pues, ¿cómo así que me estaban diciendo a mí tal cosa y eso no es? Y entonces, pues eso ya lo coloca uno en una dinámica muy distinta, porque uno empieza a pensar es para dónde va la profesión, ¿sí? Por ejemplo, un estudiante nuestro hizo un trabajo sobre servicios de seguridad razonable, así se titula su trabajo, y era el momento en que estaban haciendo, hoy miles de años después, los llamados servicios de aseguramiento. Pero eso es todo un proceso que nace de que la profesión dijo, tenemos que crecer nuestro mercado, que nace de decir, nosotros tenemos una fortaleza que es la auditoría, que nace de extractar lo básico de una auditoría y traspasar eso básico de una auditoría a otros servicios de aseguramiento de información. En Estados Unidos se desarrollaron por individualidades, servicio de aseguramiento de información para los hospitales, servicio de aseguramiento de información para la industria química, lo desarrollaron por individualidades. Antes de... Por cada industria. No habían hecho todavía una formulación general, pero fueron desarrollando esa idea de usar como el esqueleto de una auditoría, usarla para otros propósitos que ya no eran contables. ¿Sí? Eso es una cosa gigante, porque eso triplicó más o menos el mundo factible de los servicios de los contadores. Cuando finalmente los servicios de seguridad los empiezan a llamar servicios de credibilidad, servicios de atestación y todas esas cosas, y finalmente acuerdan, porque eso fue un consenso, llamar los servicios de aseguramiento, pues nosotros ya nos habíamos leído toda esa discusión, habíamos visto todos esos problemas, y pues sabíamos que si usted sabía auditoría ya sabía todo, ¿sí? Porque a la final no hay nada nuevo allí, solo hay una inteligencia, que es este método que llamamos auditoría, nos va a servir para poder hacer una revisión de otro tipo de información que ya no es contable, no es financiera, ¿sí? Y por lo tanto tiene pues otras características, pero los conceptos básicos de hacer un examen sobre un objeto y obtener una evidencia para formar un juicio y emitir un informe sobre una conclusión, pues eso es lo que dice el marco general de los servicios de aseguramiento, y eso es lo que dice además la ISAE 3000, o sea, las cosas básicas de un servicio que pues ya sí es muy antiguo, ya es centenario, ¿no? Entonces, pues nosotros con ese esfuerzo de Novitas pues vemos nacer todo eso en todos los países. Nosotros hemos estado detrás de del desarrollo de YASB desde 1992. IACSC es una cosa hasta el 2000, YASB es otra cosa después del 2000. El camino de esas normas de contabilidad pues es muy peculiar. Nuestra biblioteca está pues llena de documentación sobre eso. ¿Eso está disponible para el público en general o es exclusivamente para la universidad? No, las personas pueden venir a las bibliotecas universitarias y obtener de las bibliotecas universitarias acceso haciendo unos trámites. Sí, o sea, uno tiene que hacer una ficha, y tiene, pues claro, se la revisan y lo autorizan y le ponen unos, digamos, límites, ¿no? Hay personas que solamente les admiten la consulta aquí en la universidad, hay otras personas que las avala otra universidad
y ellos se llevan las cosas en préstamo porque si se pierden, la otra universidad tiene que reembolsar el título. ¿Sí? Claro. Entonces, una interpelación allí. Dentro de esta apasionante historia que usted nos narra, me hace reflexionar a mí sobre todas las particularidades de nuestra profesión y cómo a veces tristemente las personas solo ven la contabilidad como un registro de un débito y un crédito, pero no dimensionan todas las incidencias que se derivan de ese posible y simple débito y crédito, donde uno se pone feliz cuando cuadró su balance, cuando tiene sus datos cuadrados, y resulta que detrás de toda esa información hay todo un desarrollo que puede, y una incidencia en el mismo mercado, en las sociedades, hacia los socios, y como usted bien lo explica desde el origen, en la parte jurídica, cuando usted dice, y me tocaba defender a los contadores para poder entender la problemática propia de la profesión. Sí. Dentro de esto que estamos viendo, yo quisiera, al menos en este punto, poder... Pero déjeme, le llego a contrapartida. Bueno, contrapartida. Entre más yo veía el mundo y más veía cosas, más me daba cuenta que los contadores no sabían el porqué de las cosas que hacían. ¿Sí? Cuando se hizo el decreto 2693 y se puso un marco conceptual, nosotros trajimos ese marco conceptual de los Estados Unidos. ¿Sí? Unos escritos muy buenos que aún subsisten y están a disposición de todo el mundo, ¿sí? Pero nosotros creíamos que pues eso iba a ser normal para los contadores, y resulta que eso, primera vez que los contadores estaban oyendo que había un marco teórico, primera vez que hablaban de postulados, pues no tenían ni idea que era un postulado, etcétera. Bueno, entonces ahí empezó a nacer en nosotros una duda, y es: nosotros no estamos enseñando a pensar, nosotros estamos enseñando a hacer. La contabilidad no es una forma de hacer, la contabilidad es una forma de pensar. La contabilidad es una ciencia social, la ciencia es una ciencia económica, ¿sí? Entonces, aquí nosotros nos estamos como equivocando, y de hecho, los contadores, cuando uno les dice ¿por qué?, ahí quedamos. Entonces nosotros empezamos a vibrar, a decir: pues sí, es importante que los estudiantes aprendan a hacer cosas, pero es mucho más importante que aprendan por qué, y aprendan a pensar como contadores, que eso es por lo que se paga un contador, porque piensa como contador. Ese es el famoso cuento de los juicios profesionales. ¿Eso qué significa? Pues un juicio profesional de un médico es que piensa como médico, y un juicio profesional de un abogado que piensa como abogado, y un juicio profesional de un contador pues que piensa como contador. Piensa, no hace, sino piensa como contador, ¿sí? Quiero contarle que yo tengo un tío que fue gerente del banco más grande internacional aquí en Colombia, del área de Estados de América, y después fue el presidente del banco más grande de Europa, ¿sí? Aquí en Colombia. Y él me dijo un día, me oyó una conferencia sobre cosas contables y me dijo: yo me acuerdo cuando iban al banco de Estados Unidos los auditores, y esos señores son unos filósofos. Y yo decía: es que esos señores sí tienen la formación adecuada. Estos no vienen a decir que multiplique, sume, resta, nada. Estos vienen a decir las cosas son así, mire, este concepto contra este concepto, por lo tanto, ¿sí? Y entonces ahí ellos tienen una gran capacidad de convencimiento. Ellos no se desgastan con ningún cliente, porque lo superan con argumentos. Eso, la argumentación y la sustentación. Nunca dicen es que la ley dice, no, ese argumento no existe para un buen contador, ¿sí? La ley no es el argumento principal de la disciplina contable. Entonces, esa enseñanza, que ya es una enseñanza crítica, que ya es una enseñanza que pone permanentemente al estudiante ante el dilema de tomar partido de frente de cosas, que implica que ya se enseñan en escuelas, así. Entonces, para nosotros es fascinante. Hay 10 métodos de depreciación. Obviamente la ley reconoce 4, pero hay 10 métodos de depreciación. ¿Pero cuál es el mejor? ¿No? Porque los contadores están acostumbrados a que cualquiera, ¿no? ¿Cómo sí que cualquiera?
Eso no es cualquiera. Cualquiera no cumple las condiciones de los modelos contables. ¿Sí? Entonces, una permanente... Y del modelo de negocio de cada empresa. Eso, una permanente reflexión. Entonces, en medio de ese cuento, y siguiendo, publicando Novita, Sociedad, siguiendo ese paneo mundial, empezamos a escribir contrapartida. Contrapartida, como su nombre lo indica, lleva a la contraria. O sea, contrapartida coge cosas que nos dicen, que oímos, que afirman contadores, que afirman funcionarios, que afirman periódicos, coge afirmaciones y las rebate, ¿sí? A veces de frente diciendo, esta afirmación es equivocada porque, y a veces dando una explicación que claramente es contraria a lo que otro dice, y esa es contrapartida. Entonces, pues ya han pasado muchos años, contrapartida pues ya está por encima de los 3.000 ejemplares de números, ¿sí? Y cada cosa de esas ha correspondido a un tema de actualidad en el momento en que se ha escrito, siempre totalmente documentado, porque contrapartida usa hipervínculos, ¿sí? Por eso es que es muy importante leer el contrapartida que está electrónico, porque contrapartida se creó como un elemento electrónico, ¿sí? Para ser difundido electrónicamente y para usar la fuerza de las herramientas electrónicas. Entonces todos los hipervínculos llevan a unos superdocumentos gigantescos, pues que en contrapartida escasamente se reseñan. Pero entonces ahí hay toda una exposición de 1000 cosas sobre contabilidad, sobre auditoría, sobre libros, bueno, cuánta cosa se atraviesa ahí la hemos tratado, hemos hablado de todas las disciplinas contables, pero el propósito de nosotros ahí es hacer pensar. O sea, que la gente discute y si algunos se ponen muy furiosos cuando le llevamos la contraria. Nosotros somos pacientes, calmados, no nos afectamos por eso. Afecta el ego. Y si nos escriben furiosos, le publicamos el regaño, no tenemos problema, porque a nosotros lo que nos interesa es que la gente piense, no que piense como nosotros, sino que piense. ¿Sí? Y que argumente su pensamiento. Y que salga pues de que la norma dice, ¿sí? Cuando uno invoca la norma como argumento, pues está perdido, porque no está pensando, está simplemente en una mecánica de cumplimiento. Y entonces la mecánica de cumplimiento pues se puede automatizar, ¿sí? Simplemente hágalo así, tan primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Sí? Claro. Entonces, para nosotros gana importancia todas las salvedades que tienen las normas internacionales. A ver, allá votaron que sí, que aprobaron la norma, pero 3 tipos dijeron que no. Vamos a estudiar los 3 tipos que dijeron que no, ¿sí? Y vamos a ver por qué no les quisieron dar la razón. Y por qué de repente hoy no les dan la razón, pero dentro de 5 años sí se las dieron. ¿Sí? Entonces, bueno. Eso es lo interesante de leer la parte B de los estándares, que curiosamente no figuran lamentablemente en las normas legales, porque simplemente terminan con las conclusiones y uno no conoce todo el desarrollo de ese proceso. Una norma necesita un proceso hermenéutico. La hermenéutica es una disciplina filosófica que tiene ramas. Hay una hermenéutica jurídica, hay una hermenéutica contable, ¿sí? Hermenéutica. Entonces, eso nos enseña, ¿no? Entonces, pues la interpretación nuestra es muy mala, porque como no tenemos formación en interpretación, creemos que lo que yo leo ya es una interpretación correcta. Pero como no sabemos leer, la verdad es que nuestras interpretaciones son equivocadas, ¿no? Entonces ahí se crea un caldo. Y los romanos fueron muy sabios. Uno de los tantos aforismos romanos dice: el error común hace derecho, que significa cuando todos están equivocados, pues la comunidad toda está equivocada, ¿no? No hay manera de decir todos son culpables, porque todos están equivocados. Pues esos errores se dan, hay muchos errores que se crean porque muchos contadores sin formación hermenéutica sientan afirmaciones y las repiten y las copian y ¿sí? Porque quedaron
deslumbrados con la afirmación, pero la afirmación puede estar equivocada porque no procede de un ejercicio correctamente hecho. Doctor Bermúdez, cuando usted hace toda esa reflexión, lo único que pensaría yo para concluir esta muy amable historia y desarrollo de la historia que nos ha logrado hacer usted, es que precisamente cuando se mecanizan las cosas, se pierde el sentido propio del origen y el fundamento para lo cual fue creado, porque simplemente nos quedamos en lo que me decía a mí tal vez un conductor, es que yo sé utilizar el teléfono para lo que servía, para hacer llamadas y recibir llamadas, cosa que ahora es difícil hacerlo porque tiene tantas opciones que me confundo y empiezo a hacer. Pero esa amable invitación que me gustaría continuarla, ojalá en una siguiente ocasión, que usted muy amable, y sé que tenemos muchísimas cosas que expresar de su parte que mantiene, solo nos lleva a la reflexión de que pareciera que todo estuviese ya dicho y ya escrito, y resulta que todos los días tenemos nuevas situaciones por analizar, lo cual ninguno tiene la última palabra, sino que no se ha escrito esa última palabra. Ni se va a escribir nunca, porque ese es el fin de las ciencias. Claro. El fin de las ciencias es correr la frontera del conocimiento permanentemente. Todo esto está pensado así, todos los profesores investigadores que están haciendo, correr la frontera de la ciencia de lo conocido, correrla, ampliarla a través de descubrimientos, de inventos. Ese es el trabajo de los investigadores. Entonces, pues sí, las ciencias todas van creciendo. Claro. Por cierto que eso lleva a mostrar una posición en contra de los que quieren reducir el pregrado. ¿Sí? Claro. Ahora que hay tantos que están convirtiendo el pregrado ya no en 5 años sino en 4, la pregunta es ¿qué es lo que le van a quitar a la enseñanza? Porque el conocimiento no se ha disminuido, el conocimiento ha crecido. Entonces, allí lo que hay es un planteamiento económico detrás de eso que es injustificable desde un punto de vista epistemológico, porque la disciplina, cualquier disciplina que coja, está creciendo permanentemente fruto pues de los esfuerzos de investigación de todo el mundo, porque claro, es todo el mundo, en todas partes hay gente haciendo cosas, ¿sí? Entonces pues... Y de pronto tal vez la conclusión, lo que hoy piensa uno, posiblemente, y que cree que es verdad, posiblemente mañana ya no lo sea, porque las situaciones han cambiado y el mundo en general han cambiado. Sí, señor. Doctor Bermúdez, no nos queda sino seguirle agradeciendo a usted por este generoso tiempo que nos permite. Muy temerario usted meterse con mi biografía, pero bueno. Yo sabía que íbamos a encontrar muchos tesoros y por eso me arriesgué yo a encontrar. Y sé que todavía falta hacer todavía más labor de espionaje y seguir como un minero cavando. Doctor Bermúdez, nuevamente muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por compartirlo y esperamos seguir contando con su valioso, no solamente conocimiento, sino experiencia que aprender. Sí, señor. A todos ustedes, una amable invitación a que puedan evaluar cada uno de estos correos, de estos videos, para que los podamos tener en cuenta.